Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que estén muy bien. Comenzamos este nuevo año con nuevas energías. Les deseo los mayores éxitos en este 2021. Y bueno, vamos a continuar en el caso de nuestra materia de taller de tecnología de diseño arquitectónico con el siguiente tema que se encuentra en la página 11. Este tema se trata de composición. La composición es muy importante en el diseño porque es como vamos a modular o como vamos a estructurar nuestro edificio o cualquier edificación o construcción que queramos hacer. Entonces, bueno, vamos a darle un cierto orden a nuestro diseño utilizando ciertos requisitos que debe de contener. Hay varios puntos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de pensar en algún diseño en el que les va a causar en cuestión estética y en cuestión funcional les va a quedar agradable ese edificio, ese concepto, ese edificio o esa edificación que ustedes van a construir. Bueno, miren, vamos a analizar algunos elementos, algunos conceptos. Como el primero es unidad. Unidad es un elemento único, como su nombre lo dice, integrado con varias características, o sea, un elemento mismo, un elemento general, por así decirlo. Eso es un concepto de composición, cómo se va a componer. Me podemos ver una unidad, esa sería una unidad, ¿no? O por ejemplo aquí en el dibujo que ustedes, bueno, en la fotografía que tienen en el manual, es una unidad completa. Y a través de esa unidad que tiene, miren, una unidad completa, pero también tiene ciertos requisitos o ciertos detalles. No nada más es plana, sino que también va a contener ciertos detalles. Va a ser un elemento mismo, o integrado, un elemento general, pero a su vez tiene diferentes detalles y diferentes elementos. Bueno, el siguiente concepto es repetición. La repetición se refiere, como su nombre lo dice, a tener una repetición o una secuencia de elementos iguales, ¿no? Es repetición, repetición. Siempre vamos a encontrar ese elemento en todo el diseño. Por ejemplo, aquí podemos verlo, ¿no? La repetición, cómo se va integrando, cada elemento es igual, ¿no? Esta unidad tiene repetición, tiene diferentes elementos, son iguales y van a integrar ese elemento general. Bueno, el siguiente concepto es ritmo. Ese concepto de ritmo es como la música tiene un ritmo, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, esas repeticiones o esos elementos de alguna forma van poco a poco descendiendo, ¿no? Se van repitiendo, los colores vamos a utilizar los mismos. Ese es un ritmo que se va a seguir, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, este elemento tuviera de repente otra cosa, un saliente, ¿no? Algo diferente, ¿no? Entonces, por así decirlo, como fuera, como lo ven acá, una ficha, como fueran fichas de dominó, de alguna forma tiene ese ritmo, ¿no? Tiene esa secuencia que vamos a seguir. Bueno, ya de acuerdo al tipo de construcción o edificio que ustedes estén pensando, estén diseñando, planeando. Bueno, otros elementos, pueden checar en el manual también, la página 12, otros elementos son el movimiento. Movimiento, como su nombre lo dice, pues también en el diseño el movimiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay un recorrido visual. Ese es el movimiento. Ustedes van a la calle, de repente hay una curva, hay un elemento, hay un saliente, hay un elemento alto, un elemento bajo, hay edificios, hay casas, hay construcciones. Ese es de alguna forma un movimiento. Incluso al acceder al lugar, ustedes van a integrarse con un movimiento, van a darle ese movimiento, ¿no? No va a ser totalmente estable. Imagínense que todo fuera exactamente igual. Pues de alguna forma nos causaría conflicto y pues ya eso no es diseño. A final de cuentas le estamos dando un juego, ¿no? De elementos. Direccionalidad, eso se refiere a que nuestro edificio, nuestra construcción, tiene un elemento importante que está incluido hacia una dirección, ya sea en vertical o en horizontal o diagonal. Un ejemplo, por ejemplo, la Torre Eiffel, esa es una direccionalidad, ¿no? Que tiene una direccionalidad que se va a un cierto área, ¿no? O sea, tiene la tendencia de tener un lugar visual o punto clave que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, acá de alguna forma es este que nos lleva hacia un punto, ¿no? Esa es la direccionalidad. Bueno, otro punto es el contraste. Fíjense que el contraste se ve en muchas formas, incluso en el color, en otros elementos. El contraste es cuando tenemos varios elementos, sobre todo en el diseño, miren, tenemos dos elementos, ¿no? Imagínense, coloco esta parte así, me va a generar un contraste, porque primero va a ser el color, ¿no? Tiene diferente color,
el que tenemos, el elemento que tenemos acá y el de atrás. Entonces ahí va a contrastar totalmente. Si fueran iguales no sería contraste, pero cuando son elementos totalmente diferentes y los añadimos, los integramos, ahí generamos un contraste. Entonces que son cosas diferentes pero integradas en un mismo elemento. Entonces bueno, en alguna construcción ustedes llegarán a ver ese contraste, incluso de colores o de formas. Y si ustedes quieren, les digo, es la finalidad que ustedes al diseñar logren un contraste. ¿Dónde podemos encontrarlo? Por ejemplo, en una entrada, en un acceso, podemos tener un elemento amplio o grande, pero a lo mejor contrastando, por ejemplo, con una entrada, con un pórtico o con un portón, ¿no? De alguna forma diferente. Entonces es lo que nos va, ese toque que nos va a llamar la atención en todo ese elemento general. Bueno, equilibrio, como su nombre lo dice, vamos a equilibrar los elementos. Ustedes dirán a qué se refiere. Pues sí, en el diseño también lo tiene, porque, por ejemplo, en una ventana o en un muro completo, lo clásico que ustedes ven en la construcción, que tenemos un elemento como ventana o puerta, de alguna forma generamos un equilibrio, o por ejemplo una simetría. Lo centramos, o ya sea que lo coloquemos a un costado, o en la parte superior o inferior. Entonces de alguna forma que tenemos que lograr un equilibrio. Yo por ejemplo ponía esos elementos. De alguna forma si ustedes hacen esto, de alguna forma estamos equilibrando. Si lo colocamos en el medio o lo colocamos a un lado, de alguna forma desequilibra o equilibra, ¿no? Entonces bueno, ahí también ese es un elemento importante en el diseño, a la hora de diseñar, generar ese equilibrio, para que no fuera, por ejemplo, un muro alto, por ejemplo, una ventana muy chiquita o muy grande, o a lo mejor arrinconada, ¿no? Entonces hay que darle ese equilibrio para que no nos genere un conflicto ahí en cuanto a la funcionalidad y en cuanto también a la estética, que se vea agradable, que se vea bonito también. Eso es lo importante. Otro elemento es el orden. El orden, simplemente hay que darle cierto orden, organizar los espacios, sobre todo para que no sea incómodo, ¿no? que sea agradable. Hay que darle un orden a nuestros elementos, no que sea totalmente desordenado, ¿no? Como su nombre lo dice, y que nos cause, por ejemplo, algún conflicto a la hora de transitarlo, ¿no? Un obstáculo. Entonces hay que darle orden. Voy a darles próximamente, bueno, en esos momentos, un ejemplo para que vean esos elementos ya en un diseño. Bueno, jóvenes, lo que les comentaba en cuanto a la composición en el diseño, aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, si existen varios elementos que debemos de cuidar, que debe de tener para que nuestro diseño sea agradable, sea funcional. Por ejemplo, ese es un caso de una zona comercial o una zona habitacional. Miren, tenemos estacionamiento, tenemos otros edificios integrados en un solo elemento, pero si se dan cuenta, logra algunos requisitos como es el ritmo, ¿no? Se dan cuenta, tiene los elementos similares o del mismo tamaño, más o menos. Logra, por ejemplo, también un equilibrio, ¿no? Simétrico. ¿Ya vieron cómo se va integrando simétricamente esos edificios, cómo van jugando, ¿no? en un movimiento? Hay otro elemento que es el movimiento. También va a tener unidad. A final de cuentas es un mismo elemento, es un solo terreno completo. Bueno, aquí podemos encontrar, por ejemplo, juegos de colores, ¿no? En el contraste de los colores, aquí, por ejemplo, manejamos mismos tonalidades de color, tonos más oscuros, más claros. Bueno, entonces eso es lo que se quiere lograr, ¿no? A final de cuentas, que todos los elementos básicos del diseño se integren en uno mismo, no hacerlo totalmente diferente. Claro, hay diseños, podemos jugar con diseños totalmente desorganizados, quizá tendencias muy diferentes, ¿no? De romper a lo mejor un poquito con esa parte, pero no hay que olvidar que tiene que tener esos elementos para que no sea conflictivo, ¿no? Que no nos causa por ahí algún problema, ¿no? En cuanto a la funcionalidad y demás. No se dan cuenta, por ejemplo, tipos de ventanas o ventilaciones o accesos muy similares. Bueno, entonces ese es un ejemplo, tómelo como ejemplo. Miren, van a diseñar como actividad esa semana igual un diseño, pero no lo hagan en maqueta, no crean que vamos a hacer maqueta, vamos a hacerlo en dibujo, como ustedes quieran hacerlo, en plano o en fachada o en perspectiva. Hagan un diseño más o menos dando la idea de que tenga por lo menos un elemento de los que vimos
hace un momento. Entonces, bueno, la hacen así en borrador, un boceto. De todos modos vienen las instrucciones en la página 11. Cualquier duda estamos para comentarlo, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego.